No, cómo no, rapidito, después de este tema que nos relajó unos minutos por lo Sí, sí, menos, sí. vamos a conversar nuevamente ya en este caso, pero de todos modos que me imagino ya con una sensación todavía inicial, pero de victoria y un tanto de alivio incluso. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo te va? Muy bien, nosotros estamos por acá y me imagino que ustedes también estamos hablando y tratando de resumir en un diálogo con todos los que de alguna forma fueron protagonistas de lo que tuvimos y conocimos hoy, ¿verdad? La sentencia a Óscar González Daer y a su hijo en este caso. Sí, en realidad, bueno, en primer lugar, entender de que esta fue una lucha muy larga, ¿verdad? Ujú. De una sociedad civil y de un gremio que muy tímidamente fue levantando su voz, que cada vez se hizo más fuerte, ¿verdad? Porque realmente OGD era muy poderoso, Marta. Esa es la realidad. Tenía sus tentáculos por años distribuidos en el Poder Judicial y el abogado siempre tuvo como mucho, en general, ¿verdad? Mucho recelo de hablar con eso porque era como un tema tabú, no te metas, ¿verdad? Parte del daño colateral era si te tocaba ser contraparte de él, afrontar nomás las consecuencias. O de, Entonces o es como de, que incluso de una realidad que también obviamente nunca se pudo asumir como algo público, ¿verdad? De una especie de logia o de equipo de jueces y hasta fiscales que trabajaban también a su servicio claramente, ¿verdad? sí, totalmente, era así, era un secreto a voces, pero repito, no había mucho coraje para denunciar eso. Era tanto su poder que aquel que osaba levantar la voz sencillamente era perseguido por el sistema, ¿verdad? Es por eso que hoy es un día de abrazarnos un poco, ¿verdad? Y ojalá de pensar de que este es el comienzo del fin de la impunidad, porque la coordinadora de abogados del Paraguay hoy hay que rendir un poco un homenaje a todos aquellos abogados pasilleros, aquellos que en algún momento decidimos decir basta, y a pesar de que nos trataban de locos, de herejes, de figuretis, de que esas no eran las formas supuestamente, ¿verdad? Como si fuera que funcionaba cuando uno realizaba denuncias por los conductos institucionales, entre comillas. Entonces, decirle a la coordinadora de abogados del Paraguay, que es el gremio que me tocó en su momento presidir, ya allá por el año 2011 nosotros empezamos esta lucha con aquel barramo del Poder Judicial, donde estuvieron presentes el finado Luis Alfonso Rex, que fue una de las últimas veces que él salió en público, ¿verdad?, a hablar de la Ujú. importancia de la independencia del Poder Judicial, y el querido País Oliva, que también estuvo ahí dando un poco ese pilar fundacional que hizo, en cierto sentido, la fuerza de estos dos poderosos hombres de que no nos, de que finalmente no terminemos nosotros en algún sentido muy perseguidos. Sí fuimos perseguidos, pero digamos nos dio cierta altura moral el hecho de que estas personas hayan estado en esa inauguración, y ahí empezamos. Yo te puedo contar tantas anécdotas, Marta, que hoy me vienen a la cabeza y que me hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Porque sufrimos mucho en el sentido de cuántas veces intentaron casarnos la matrícula. Era una corte diferente también, ¿verdad? Después empieza una era en donde se renueva, todavía tenemos algunos lastres que continúan, pero finalmente hay que entender y mirar en estos momentos el vaso medio lleno y no medio vacío, de decir que algo cambió, ¿verdad? Porque esto era sencillamente imposible. Ahora, diputada, ¿usted de alguna forma acompañó o le pudo prestar atención a lo que fue hoy la lectura de esta sentencia? Sí, en realidad estuve viendo y siguiendo más o menos, todavía no pude leer el fallo, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí seguir algunas consignas y bueno, como siempre se detalla, un trabajo de la fiscalía que es cuestionado por el tribunal, ¿verdad? Sí. En eso hay que poner un poco atención, ¿verdad? Ajá. Porque esto no es algo nuevo tampoco, ¿verdad? La Sí. deficiencia del Ministerio Público, que muchas veces llega a ser un ala estratégica
y sí del soporte técnico que requieren casos de complejidad. Cuando hablamos de asociación criminal, cuando hablamos de lavado de dinero, cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, cuando hablamos de un montón de hechos punibles que por su complejidad exigen una prueba detallada, se necesita un equipo. Ajá. Y bueno, la UDEA, la Unidad de Delitos Económicos, carece de eso, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que empezar a formar un gran laboratorio forense que acompañe desde los equipos contables hasta los equipos periciales, el trabajo que dé soporte. Acá no se trata simplemente de mencionar normas jurídicas, Marta. Ajá. Esto es técnico, ¿verdad? Esto es documental, esto es un hilado absolutamente fino y posible de hacer si uno cuenta con el equipo multidisciplinario para la probanza de este tipo de hechos punibles. Ajá. De hecho, yo creo que se coincide en que la normativa y la ley hasta tiene una buena calidad, ¿verdad? Por hablar en líneas generales, pero que, como dice usted, hay falencias. En este sentido, hay algunos que quieren pensar que en realidad no hay solo una falta de capacidad, sino que en realidad hay una especie de complicidad de algunos estamentos, incluido la Fiscalía diputada. ¿Esto a su criterio no es tan así? Mi criterio es así, Catu. que no, que no, Porque que no hay un error u omisión permanente, sino que sencillamente hay una intención de proteger a estos sectores, obviamente. Claro, esto es un sistema que empieza recién apenas a erosionarse, ¿verdad? O sea que no hay hay una realidad. El sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público a la clase política en líneas generales continúa. Se cambiaron de rostros, tal vez algunos actores se debilitaron, como el caso de OGD y otros, ¿verdad? Víctor Bogado, podemos hablar de esa gente que usó y abusó de la justicia por muchos años, pero la verdad es que hay un sistema cultural que todavía, entre comillas, respeta o acata órdenes, antes que respeto. El respeto es un valor, es bueno, ¿verdad? Acata órdenes de mando de la clase política. Es por eso que nosotros nos cuidamos tanto, Marta, ¿verdad? Porque éramos muy críticos. Actualmente yo, por ejemplo, no ejerzo la profesión porque justamente la interferencia de la clase política en los juicios es muy nocivo. O sea que hoy es litigar en condiciones de desigualdad cuando nos toca a alguna persona que tiene alguna relevancia dentro de los circuitos públicos de poder. De hecho, doctora, muchos políticos acusados de corrupción siguen interfiriendo el trabajo de la justicia. Miguel Rivas, ¿quién es el otro parlamentario que está chicaneando desde no sé cuánto tiempo su proceso, ¿no? O sea, pero esta puede ser una buena señal de que se puede esperar un cambio en la administración de justicia en Paraguay ahora más. Y ojalá que sea así, pero aparte hay una señal internacional muy fuerte. Claro. Paraguay no es una isla. Eso es lo que tienen que entender fiscales, jueces, defensores, políticos. Nosotros estamos hoy en la mira internacional. Si queremos ser un país atractivo y no convertirnos en un protectorado de otro estado y realmente empezar a transitar una senda de independencia, es el Poder Judicial al donde hay que apuntar. El año 1989 no le llegó todavía al Poder Judicial y tenemos que empezar a hablar de que tenemos que desprendernos de prácticas autoritarias. Acá ya no es el Estado soy yo y que así nomás están las cosas. Hoy hay mucho más control, hay mucho más transparencia. Sentirme parte junto con un grupo de colegas de esos avances que costaron muchísimo y que no hay que perderlos. El tema de que hoy tengamos una Corte Suprema de Justicia que dialoga con los gremios de manera institucional, el tema de las transmisiones, de las sesiones de la Corte. Hay un montón de luces que se dan desde el Poder Judicial, no así tanto desde el Ministerio Público. Sin embargo, hay que empezar a preservar eso y ojalá que esto sea el comienzo del fin, ¿verdad? Pero falta mucho, falta capacitación, faltan políticas públicas contra la corrupción y eso es lo más importante, ¿verdad? A pesar de que la ley orgánica del Ministerio Público tiene 21 años, nosotros todavía no tenemos
ese protocolo uniforme por parte de nuestros representantes, que son los fiscales, dueños absolutos de la acción penal pública, que nos pueda dar alguna esperanza de que están actuando en los casos con ecuanimidad, con objetividad, con justicia. Bueno, era solo eso lo que queríamos. Y si le pedimos que nos recuerde alguna de las anécdotas de las que hablaba en el inicio de la lucha de ustedes y que culmina en su primera parte hoy, diputada. Bueno, hay un video que se hizo muy viral en su tiempo, en donde cantaba yo 2 trocitos de madera, ¿verdad? Ajá. Sí. Ese video fue, y parecía una loca. Yo hoy miré, porque justo coincidentemente con el TVT, ¿verdad? Hiló eso, y realmente parecía una loca ahí gritando en la plaza. Quedó en YouTube eso, diputada. Quedó en YouTube. Si uno busca, encuentra como 2 trocitos de madera por Katia González y salta el video. Así mismo, y recuerdo también una vez que justamente coincidente con esos audios, fuimos una estrella que guía a los Reyes Magos, el niño José y María, moldeados en el barro, es la imagen navideña. Ahí está, diputada, solo para recordarle. Sí, así mismo. Después recuerdo una vez que fuimos también con un grupo muy reducido de colegas hasta el jurado de enjuiciamiento, y no tuvimos una convocatoria masiva, entonces agarramos y atamos la puerta del jurado y nos quedamos ahí. Y por lo menos le hicimos sudar a González Daer, que estaba adentro, ¿verdad? Presidía cuando eso el jurado, y no pudo salir. Le hicimos pasar re mal, ¿verdad? Porque como el jurado tiene solamente 2 salidas, 2 puertas, ¿verdad? Y estuvimos ahí por lo menos 12 horas. Bueno, ya es anecdótico y para recordar nada más. Entonces, yo recuerdo también cuando estuvo, eso se quedó también en cola de YouTube, cuando uno busca Katia González en la justicia electoral, también está eso con el el scratch No. en la sede. El archivo. Sí, Hay unas cuantas cosas, y ese caso de la justicia electoral, por ejemplo, de las planilleras VIP, quedó impune. Sí. Y no sé si recuerda la época en la que el senador en aquel entonces, ¿verdad? Oscar González Daer, distribuía las tarjetas de cobro que justamente vinculaba a la justicia electoral y a los funcionarios. No, hay una serie de antecedentes con respecto a las acciones diputadas, pero le decía lo de González Daer y las tarjetas de cobro que fueron esparcidas en el patio del TSJE por una funcionaria cuando fue detenida, y esto que le servía, tengo entendido que ellos retenían una parte de ese salario. No, eso es una práctica súper que hasta hoy se implementa. Al no haber transparencia y al no haber un control de los planilleros, todavía los cupos políticos existen y efectivamente retienen al revés, retienen mucho más de lo que le dan a la persona. Ajá. Bueno, diputada, le agradecemos mucho el tiempo y como bien decía usted, yo creo que es una instancia que de alguna forma tenemos que aprovecharla para sentirnos un poquito mejor, porque en realidad es después de un largo esfuerzo y sacrificio y por sobre todas las cosas una acción ciudadana que por suerte también tuvo inicialmente frutos. Vamos a ver cómo termina de hecho la condena definitiva, ¿verdad? Así mismo, es que mando un abrazo chicos, y bueno, seguimos la lucha. Gracias. Hoy hay que por lo menos abrir un vinito y... Te informó PBS, Radio TV Digital. Era la diputada Katia González, ya que anunció... 2 trocitos de madera. Pensé que era Arturo otra vez. Canta bien, ¿eh? Pero hay una estrella. Su hijo sí ejecuta la guitarra, es el niño genial. José y María. Con tal de que no se nos convierta en estacionera. Personaje de la Muy buenos diputada días, Katia. queridos colegas. Pero de alguna forma fueron los protagonistas Claro, en claro.